Arratsaldeon, buenas tardes y bienvenidos a la charla de hoy que gira todo en torno a la inteligencia artificial y el machine learning. Bueno, antes de empezar, mi nombre es Borja y si tenéis alguna duda respecto a lo que vamos viendo, podéis escribir en comentarios, ¿vale? Y de vez en cuando iré mirando los comentarios y contestando vuestras dudas si es que las tenéis, ¿vale? Entonces, no sé si conocéis el mundo de la inteligencia artificial o el machine learning. Cada vez se utiliza en más aspectos de nuestra vida diaria, aunque no nos demos cuenta. Y, pues bueno, está presente ahí, ¿vale? Pues la inteligencia artificial es la rama de las ciencias computacionales que trabaja con modelos de cómputo capaces de realizar actividades propias de los seres humanos con base en dos de sus características primordiales: el razonamiento o la conducta, ¿vale? Entonces, bueno, estos sistemas de inteligencia artificial al final se tratan de, o lo que tratan de hacer es emular el comportamiento humano, ¿vale? Tanto en cómo actuamos como humanos, ¿vale? En el razonamiento, como en cómo nos comportamos. Entonces, bueno, aquí hay un poquito de todo, ya veremos que hay diferentes ejemplos, ¿vale? Pero por un lado lo que intentan es que unas máquinas hagan el trabajo de unos humanos, ¿vale? Y por otro lado, emular el comportamiento humano, ¿vale? Solo de algunos aspectos en particular o más generales. Ya veremos un poquito qué opciones tenemos. Eso es lo que respecta a la inteligencia artificial. El machine learning, ¿vale? Es el aprendizaje automático, o machine learning es otro campo de las ciencias de la computación que complementa la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, la inteligencia artificial, digamos que lo que hacen es simular un comportamiento, y por otro lado el machine learning se añade a lo anterior de la inteligencia artificial. El machine learning básicamente es que lo mismo que los humanos desde que nacemos empezamos yendo a la escuela y luego vamos pasando por diferentes ciclos para aprender diferentes cosas. Bueno, evidentemente luego con el paso de los años se nos olvidan ciertas cosas, ¿vale? Pero bueno, las máquinas también tienen esa capacidad de aprendizaje, ¿vale? Entonces a esa capacidad de aprendizaje de las máquinas se le llama machine learning, ¿vale? Entonces los ordenadores no dejan de ser máquinas y aprenderán aquello que han sido programadas para aprender, ¿vale? Es decir, no pueden aprender lo que quieran, sino lo que han sido diseñadas para aprender, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de máquina, pues esa máquina o ese ordenador se centrará en aprender ciertas tareas o cierta información, ¿vale? Entonces, tenemos técnicas que permiten que las computadoras aprendan y mejoras de desempeño con la experiencia mediante el uso de datos. Entonces, las máquinas, una vez que aprenden o adquieren ciertos conocimientos, lo que hacen es aplicar esos conocimientos nuevos que han adquirido a su desempeño, ¿vale? Mejorándolo, haciendo más eficiente, más rápido, o bueno, pues depende un poco de la tarea en cuestión que tiene que hacer esa máquina, pues va a aplicar esa información que ha aprendido al trabajo que tiene que realizar, ¿vale? Vale. Kaixo a todos los que estáis aquí presentes, ¿vale? Recordaros que si escribís algún comentario, de vez en cuando los iré mirando y contestando las dudas, si me escribís ahí las dudas, ¿vale? Entonces, todo esto de la inteligencia artificial y el machine learning podríamos dividirlo en 4 categorías, ¿vale? Aunque, bueno, realmente está todo muy relacionado entre sí, ¿vale? Pero, bueno, vamos a, en este caso, dividirlo en 4 categorías, que son sistemas que piensan como humanos, que son sistemas que toman decisiones, solucionan problemas y aprenden, ¿vale? Por otro lado, tenemos sistemas que actúan como humanos, ¿vale? Que intentan imitar al comportamiento humano.
Pues, en este aspecto tenemos a la robótica, que ya veremos luego un poco más detalladamente cada uno de estos apartados. Sistemas que piensan racionalmente, ¿vale? Se les llama sistemas expertos. Sistemas que actúan racionalmente, ¿vale? Que se llaman agentes inteligentes. Entonces, ahora veremos uno por uno un poco las particularidades de cada uno de estos bloques o apartados. Entonces, entre los sistemas que piensan como los humanos, ¿vale? Este tipo de sistemas lo que hacen es emulan el pensamiento humano, ¿vale? Entonces, toman decisiones como si fuesen un humano, solucionan problemas también como los humanos y aprenden a través de, bueno, las redes neuronales o cualquier tipo de input, ¿vale? Aquí, dependiendo del sistema, pues tienen, los inputs son la información que reciben estas máquinas, ¿vale? Entonces, aquí, dependiendo del sistema, pues utilizarán redes neuronales o otro tipo de sistemas, ¿vale? Pero, pues bueno, aquí lo que se trata es de que la máquina aprenda a través de esos inputs, esa información que acaban recibiendo, ¿vale? Entonces, unos ejemplos de estos sistemas podrían ser un traductor automático. Un traductor recibe un input. ¿Qué input? Un texto en un idioma concreto y esta máquina, al cabo de ciertos ejercicios, ha aprendido diferentes idiomas. Entonces, cuando recibe nuestro input, ¿vale? Nuestro texto introducido en un idioma concreto, lo lee, lo entiende y dependiendo de en qué idioma le hemos indicado que queremos recibir la salida, ¿vale? O su respuesta, pues nos lo va a traducir a ese idioma, ¿vale? Otro, los coches autopilotados, ¿vale? Por ejemplo, está muy de moda el Tesla, ¿vale? Que tiene una función autopilot que lo que hace es conducir él solito, ¿vale? Como sistema de seguridad, tienen implantado un sistema en el cual el conductor tiene que ir tocando el volante cada cierto tiempo. En cuanto el sistema detecta que no se está tocando, no se está presionando el volante durante un periodo de tiempo, digamos, saltan las alarmas, entre comillas, para informar a la persona, oye, toca el volante, por favor, las manos en el volante, ¿vale? Esto es, pues, por temas legales y de seguridad, se implanta ese sistema. Si no estuviese, no pasa nada, porque el sistema, digamos, de pilotaje automático lo que hace es, el coche lleva una antena GPS, vamos a decir, lo mismo que pues, los GPS que colocábamos en el cristal, ¿vale? Tenía una antena GPS que lo que hace es posicionar ese elemento, ¿vale? Le da una posición en la Tierra, vamos a decir. Entonces, a través de los satélites, a través de un programa, el sistema ve la posición del coche, ¿vale? Y, por otro lado, el coche también tiene unos mapas y también, a través de las cámaras que dispone el coche, identifica cuáles son las líneas de la carretera para no salirse de carril, etc., etc., ¿vale? Entonces, entre esto y los sensores que tiene, pues frena antes en función de cómo actúan los coches que tiene a su alrededor, tanto los que están delante como los que están detrás o a un lado, ¿vale? Entonces, pues estos sistemas lo que hacen es aprender por ejemplo, en el caso del autopilot, analiza cómo conduce la gente, ¿vale? Aprende de todo eso y sabe cuándo tiene que frenar o no, ¿vale? O cuándo puede adelantar a alguien y cuándo no, ¿vale? Pues bueno, este es un poco cómo funciona este tipo de sistemas. Los sistemas que actúan como humanos. Pues bueno, aquí podríamos meter también el perro, un robot que hay a modo perro, esto no sé, Global Dynamics o, bueno, no me acuerdo, es una empresa americana, ¿vale? Que lo que hacen es intentar reproducir, ¿vale? Es intentar comportarse, en este caso, como un humano, ¿vale? Esta imagen que vemos aquí es del robot Asimo, desarrollado por la empresa Honda, la Honda que todos conocemos de empresas fabricantes de coches. Pues bueno, también están metidos en el mundo de la robótica y fueron, si no recuerdo mal, los primeros en desarrollar un robot
humanoide, ¿vale? Es decir, con fisionomía humana, vamos a decir, ¿vale? O con forma humana, que lo que intenta hacer es comportarse de alguna manera como un humano, ¿vale? Pues agacharse, moverse, andar, girar los brazos, mover los brazos, todos los movimientos lo más similares posibles al comportamiento humano, ¿vale? Entonces, lo que hacen es eso, el comportamiento, actuaciones y movimientos del humano, ¿vale? En el caso del perro que os comentaba antes, lo mismo, hay un robot estilo perro, pero sin cabeza. Esto creo que fue desarrollado por la DARPA, que es la agencia un poco de seguridad y tal de Estados Unidos, de los militares, pues bueno, una empresa que desarrolló un perro que se comporta como un perro, pues eso, un poco, bueno, pues entendemos que si se ha desarrollado a modo militar, pues sus funciones no sé cuáles serían, ¿vale? Hoy en día existe un proyecto con ese mismo, ¿vale? Siguiendo un poquito este proyecto, pero un poco más destinado al ámbito civil. Entonces, pues un perro para labores de rescate, para entrega de cosas en ciertas zonas, pues cosas así, ¿vale? Es decir, este tipo de robots o máquinas, pues pueden tener diferentes usos. Entonces, en este caso, la capacidad de inteligencia artificial que tienen estos normalmente no es muy grande porque no está orientado a que aprendan y evolucionen en función de eso que han aprendido, sino que aprenden ciertos parámetros. Por ejemplo, si es un robot asistente, pues aprenderá los hábitos de su dueño, vamos a decir, para poder asistirle mejor, pero punto, no aprenderá más ni va a desarrollar sus capacidades en base a eso que ha aprendido, sino que aprende unas ciertas cosas para poder trabajar o hacer mejor su trabajo, ¿vale? En este caso, sistemas que piensan racionalmente. Entonces, aquí lo que se intenta es emular el razonamiento humano, ¿vale? Estas máquinas intentan pensar como las personas o intentan emular esa lógica humana. Entonces, hacen cálculos para tomar unas decisiones concretas, razonan pues las decisiones que se van a tomar o los valores o información que tienen, ¿vale? Y luego toman decisiones y actúan. Entonces, ejemplos de esto, pues tenemos el ejemplo, yo creo que este es de los más conocidos que existen, lo que pasa es que ya es bastante viejo, ¿vale? La máquina Deep Blue, que era una máquina, era un ordenador que, bueno, se diseñó para cálculos, ¿vale? Para realizar muchísimos cálculos y se utilizó en una, bueno, no era una apuesta, ¿vale? Pero se utilizó en una partida de ajedrez con un ajedrecista en aquella época muy de moda, muy conocido y de los, si no el mejor de los mejores, si no recuerdo mal, era Kasparov, ¿vale? Entonces, el humano hacía movimiento, el ordenador, la máquina, calculaba los posibles movimientos de esa persona en base al movimiento que hacía ella misma en este movimiento. Entonces, calculaba todas las posibles opciones y en base a esos cálculos tomaba una decisión, ¿vale? Y cuando tomaba una decisión, digamos, transmitía esa decisión a una pantalla, no recuerdo exactamente cómo lo transmitía, y un humano hacía el movimiento que le indicaba el ordenador, ¿vale? Entonces, en estas partidas, en la primera ganó el humano por muy poco, si no recuerdo mal. Al año siguiente volvieron a actualizar, hicieron una versión mejorada de esta máquina, de este ordenador, y en esa ocasión, si no recuerdo mal, ganó la máquina, ¿vale? Bueno, pues la máquina va evolucionando, va aprendiendo también, le van inyectando nueva información, nuevos parámetros, y en base a eso, estas máquinas analizaban todo y tomaban decisiones, ¿vale? Otro ejemplo, las máquinas de respuesta humana como Watson, ¿vale? Watson fue otro ordenador, ¿vale? Similar a este, también, si no recuerdo mal, diseñado por IBM, el mismo que el Deep Blue. Y en este caso, esta máquina se utilizó en un concurso de televisión, en el estilo saber y ganar, por decir algo, ¿vale? Donde había varios participantes y uno de ellos era el ordenador. Y, pues bueno, el ordenador ganó varias partidas, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces, pues, se le daba cierta información, el ordenador analizaba toda la información y tomaba decisiones, ¿vale?
Así funcionan este tipo de máquinas, ¿vale? Las que toman o piensan racionalmente qué es lo que van a hacer. ¿Otros sistemas? Pues los sistemas... estos son los que piensan, ¿vale? Y estos son los que directamente actúan. Entonces, aquí tenemos los que emulan acciones del comportamiento, ¿vale?, humano en situaciones concretas. Por ejemplo, los contrincantes artificiales de los videojuegos conocidos como bots o las aspiradoras inteligentes. Entonces, las aspiradoras inteligentes, ¿qué es lo que hacen? Analizan, ¿vale? Analizan primero, se dan una vuelta por toda la casa para analizar, para ver cómo es la casa, ¿vale? Una vez que hacen eso, digamos que hacen un mapa que guardan en su memoria para saber cómo es la casa y en base a esa información que han obtenido empiezan a hacer su trabajo, en este caso aspiradora, a aspirar, ¿vale? Y va pasando por aquellas zonas que sabe que puede pasar. Es decir, si ve que en un punto hay un muro, hay algo, no va a intentar pasar porque sabe que por ahí no puede pasar, ¿vale? Que un día dado ve que la mesa se ha movido, bueno, pues estas aspiradoras tienen cámaras, tienen sensores, ¿vale? Dependiendo del modelo. Se encuentra, entonces, ¿qué hace? Analiza otra vez un poco la zona, lo actualiza a su mapa y sigue con su trabajo, ¿vale? En el primer ejemplo que comentábamos, contrincantes artificiales, o lo que se suelen llamar en el mundo de los videojuegos bots, ¿qué son? Son unos personajes que se introducen en el juego que no tienen vida propia como tal, ¿vale? Vida propia le da una persona que está jugando. Entonces, hoy en día, en muchísimos juegos, por no decir en la mayoría, tenemos opción de jugar junto con muchísimas personas de cualquier parte del mundo a través de Internet, ¿vale? Entonces, hoy en día no hay tanta necesidad de utilizar este tipo de personajes o bots, ¿vale? Antiguamente sí. Entonces, ¿estos bots qué hacen? Bueno, pues son un personaje que aparece en el juego que actúa como si tuviese una vida propia, ¿vale? Se intenta comportar como una persona. Entonces, tiene programadas ciertas acciones para actuar como un humano. A partir de ahí, analizan un poco lo que hace el personaje principal, que seríamos nosotros, los que jugamos, ¿vale? Y en función de lo que nosotros podemos hacer, este bot, este personaje, puede cambiar su comportamiento y hacer otro tipo de cosas, ¿vale? Entonces, estos serían los sistemas que actúan un poco racionalmente en función de lo que se encuentran, ¿vale? Y luego, pues bueno, ¿qué futuro nos espera con esto? Bueno, cada día, ya os he dicho al principio de la charla, este tipo de, no sé, el machine learning, e incluso las inteligencias artificiales, ¿vale?, se están implantando en más sistemas. Por ejemplo, hoy en día se utiliza muchísimo el machine learning en máquinas, ¿vale? Tornos, fresadoras, este tipo de máquinas. Hoy en día las más modernas ya se conectan a Internet, analizan cómo trabajan, ¿vale?, cuánto tardan en hacer ciertas tareas, etc., etc. Y en función de eso, la máquina puede implementar, ¿vale?, y puede mejorar su funcionamiento, ¿vale? Este tipo de máquinas hoy en día ya son, digamos, semi-autónomas, es decir, hay un humano que lo que hace es controlarlas básicamente por si pasa algo fuera de lo normal, pero al final las máquinas acaban trabajando por sí solas la mayor parte del tiempo, ¿vale? Aparte de eso, como tenemos aquí en el futuro, entonces, ¿qué nos espera? Pues bueno, nos puede esperar diagnósticos, ¿vale?, de medicina personalizadas. Es decir, que nosotros vamos a ir al hospital, una máquina nos hace una resonancia, unas placas, un TAG, no sé, las pruebas que nos tengan que hacer y un ordenador va a poder evaluar, ¿vale? Supongo que este tipo de máquinas están en desarrollo, no creo que estén todavía en mercado, ¿vale? No conozco este mercado, pero supongo que en algo similar estarán trabajando. Entonces, habrá máquinas que nos den ya, o le den al médico, ya les den un
diagnóstico aproximado, es decir, nunca vamos a tener que, o por lo menos por ahora, no vamos a poder tomar estos diagnósticos como 100% fiables, ¿vale? Y el médico va a ser el que va a tener que evaluar ese diagnóstico y ver la prueba y decir, vale, esto concuerda, esto es así, ¿vale? Es decir, el humano siempre le va a tener que dar el visto bueno porque si no, pues estaremos dejando en manos de las máquinas ciertas decisiones, entonces. Pero bueno, esto está en manos nuestras. ¿Para qué más se va a poder utilizar? Pues, por ejemplo, para desarrollo de nuevos materiales, ¿vale? Para tecnologías limpias o ecológicas, ¿vale? Bueno, esto hoy en día ya existe, ya se está utilizando, es decir, a través de ordenadores como el que hemos visto antes del Deep Blue y este tipo de máquinas que están orientados al cálculo masivo de datos, pues desarrollan, ¿vale? Calculan y recalculan diferentes fórmulas químicas o de lo que sea, ¿vale? Para ver si eso es viable, no es viable, qué propiedades va a tener, cómo se va a comportar ante ciertas situaciones, ¿vale? Y se emulan situaciones para calcular y ver si eso pues, nos va a llevar a algo o no, ¿vale? Entonces, mediante esos métodos, hoy en día ya se están desarrollando materiales. Por ejemplo, el grafeno, no sé si se desarrolló en base a esta tecnología, pero ya han sacado un material similar al grafeno con ciertas similitudes basado un poco en esta tecnología, ¿vale? En base a cálculos y tal, pues han desarrollado un material con ciertas características, que eran lo que buscaban. Por otro lado, pues la conducción autónoma, ¿vale? Bueno, esto hoy en día ya es bastante real, o sea, esto más que en el futuro ya es en el presente, aunque todavía queda bastante por desarrollar, ¿vale? Tanto a nivel legislativo para que todo cuadre, como tecnológicamente, pues la tecnología, digamos, no está en sus primeros pasos, pero tampoco está desarrollada como para utilizarla ahora mismo a nivel general, ¿vale? Todavía hace falta un poco de desarrollo y también por parte de nosotros, los humanos, acostumbrarnos a este tipo de máquinas, ¿vale? Porque esto también es, una cosa es la tecnología, otra cosa es las personas que utilizan la tecnología y tenemos que acostumbrarnos a utilizarlas y a verlas como parte de nuestro entorno y nuestra vida. Y otro apartado en el que acabe probablemente siendo bastante real sería el de los asistentes personales, ¿vale? Es decir, un robot de aspecto humanoide o menos humanoide. Aquí ya, pues, el tiempo dirá en cómo evoluciona la cosa, ¿vale? Que nos ayuda a hacer nuestras tareas. Supongo que en este aspecto primero acabará desarrollándose asistentes personales, pero orientadas al mundo laboral y de ahí se acabará trasladando al mundo más personal a nuestras casas, ¿vale? Por ejemplo, hace ya unos años empezaron a desarrollar lo que se llaman exoesqueletos, ¿vale? Que básicamente son, pues bueno, una serie de esqueleto de plástico / metal que nos ponemos en la espalda, ¿vale? A modo de, como si fuese un chaleco, ¿vale? Para reforzar nuestra espalda y con unas patas exteriores que se acoplan también a nuestra pierna, que lo que hacen es quitarnos presión del cuerpo, es decir, ese esqueleto metálico del material que sea, hace cierta parte del trabajo a la hora de cargar pesos para que nuestro cuerpo físico real no tenga que cargar con todo el peso, ¿vale? Entonces esa máquina o ese exoesqueleto que se llama se acopla al cuerpo para ayudarnos a cargar pesos, ¿vale? Pues bueno, eso ya es una realidad, se está utilizando en diferentes plantas de montaje de coches, por ejemplo, y en otros ámbitos, ¿vale? Para ayudar al trabajador a realizar ciertas tareas en las que hay que manipular bastante peso, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un paso, no es un robot asistente, que es de lo que hablaríamos aquí, ¿vale? Pero ya es un paso. Entonces, pues bueno, esperemos que en un futuro, juntando tanto esta tecnología como los robots que hemos mencionado antes,
pues de alguna manera lleguen a vincularse y formar pues ese robot que, por ejemplo, vemos en la película de Will Smith, Yo Robot, creo que era el título de esta película, en la cual existían robots, ¿vale?, que ayudaban a la persona en casa, pues yo qué sé, ¿vale? A una persona mayor que tiene dificultades de movimiento, pues le ayudaba a subir las escaleras, le iba por la compra, ¿vale? Pues bueno, en un futuro veremos hasta qué punto la tecnología llega a parecerse a ese tipo de robótica, ¿vale? Entonces, el futuro aún está sin escribir y hoy en día pues hay muchas tecnologías en desarrollo, ¿vale? Pues bueno, resumiendo un poquito, la inteligencia artificial o la IA, ¿vale?, intenta imitar el pensamiento y comportamiento humano a través de algoritmos, ¿vale? Es decir, se crean fórmulas matemáticas mediante las cuales se intenta imitar tanto el pensamiento como el comportamiento humano. Luego tenemos diferentes tipos de IAs, ¿vale?, para diferentes aplicaciones. Esto es un poco lo que os decía, al final lo de dividirlo en 4 grupos es un poco raro porque al final, dependiendo de la situación, pues la máquina coge un poquito aquí, un poquito allá y se implementan diferentes sistemas con diferentes capacidades, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, tenemos, mientras las ventajas las vemos en el día a día, también tenemos que tener muy presentes los peligros que pueden darse, ¿vale? Entonces, bueno, si tenemos un robot al lado, tenemos que entender que es una máquina va a pesar, ¿vale? Por lo menos por ahora son metálicas y eso lleva un desplazamiento de peso enorme, es decir, que si una máquina te da un golpe, pues eso va a hacer pupita, pero de la buena, ¿vale? O sea, va a hacer mucho daño en el mejor de los casos. Entonces, dependiendo del caso, tendremos que tener cuidado, ¿vale? Si es simplemente un ordenador, como la máquina que comentábamos antes, Deep Blue, que básicamente es, o son los superordenadores, que no son máquinas dedicadas al cálculo, son armarios, ¿vale?, o del tamaño de armarios o más, llenas de ordenadores, que ahí, pues eso no se va a mover, a no ser que se nos caiga encima, que es difícil porque estaría anclado al suelo probablemente. Pues en esos casos el peligro va a ser que en este tipo de sitios, por ejemplo, como esos ordenadores se dedican a hacer mucho cálculo, se calientan mucho y en algunos casos están refrigeradas, son salas refrigeradas con nitrógeno líquido o cosas así, ¿vale?, que están a muy baja temperatura, ¿vale? Pues eso también hay que tener en cuenta, que dependiendo de la situación, el riesgo puede variar y puede ser otro diferente, ¿vale? Pero no dejan de ser máquinas y nos aportan ventajas, pero pueden tener ciertos riesgos, ¿vale? Luego, las inteligencias artificiales necesitan aprender y lo consiguen a través de lo que se conoce como Machine Learning, ¿vale? Bueno, todo este mundo del Machine Learning son el sistema, digamos, de aprendizaje que tienen los sistemas informáticos o tecnológicos de hoy en día, que puede ser a través de cámaras, a través de sensores, a través de antenas GPS, ¿vale? Hay muchas maneras de recibir información. Entonces, por ejemplo, en aeropuertos, las cámaras, ¿vale? Ahí hay un sistema de inteligencia artificial que mediante las cámaras analizan la gente que pasa por el aeropuerto y analizan si hay alguna persona que tiene un comportamiento anómalo, ¿vale?, que se está comportando de una manera poco usual. Y en caso de que lo detecte, pues avisa a la persona que esté utilizando el sistema de que, oye, aquí está pasando algo, ¿vale? Entonces, hay muchos sistemas de Machine Learning que utilizan diferentes sistemas como input, ¿vale?, como manera de recibir esa información y aprender de esa información, ¿vale? Pues este sistema de cámaras va analizando y va aprendiendo cómo se va comportando la gente y demás, ¿vale? Otros sistemas aprenderán otro tipo de información. ¿Qué más? El aprendizaje avanzado de las inteligencias artificiales se hace a través de las redes neuronales y el Deep Learning. Pues bueno, aquí entra un poquillo en juego el tema de las redes neuronales o el Deep Learning, que son las unidades o los ordenadores de cálculo masivo de los que hablaba antes, ¿vale? Entonces, hay ciertas inteligencias artificiales que se dedican a hacer cálculos y en base a eso van aprendiendo
cosas nuevas, ¿vale? Para bien o para mal, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cosas por el estilo, ¿vale? Entonces, pues a esto se le llama redes neuronales o deep learning, que es pensamiento profundo. Y no es lo mismo un programa informático que una inteligencia artificial, ¿vale? Es decir, un programa informático no es una inteligencia artificial, ¿vale? Pero una inteligencia artificial sí es un programa informático. Me explico. Un programa informático es un programa, ¿vale? Algo que sea programado para hacer un conjunto de tareas en concreto y punto, nada más, ¿vale? Mientras que una inteligencia artificial también se ha programado para hacer ciertas cosas, pero entre esas cosas está la de aprender, cosa que un programa informático normal, habitual, como puede ser, yo que sé, un programa de escritura, un navegador web, no están pensados para aprender, sino que están pensados o están programados, ¿vale?, para hacer unas tareas en concreto y punto, nada más. Mientras que la inteligencia artificial se programa para hacer ciertas tareas, pero entre esas tareas está la de aprender y en base a eso que han aprendido, tomar decisiones o hacer ciertas cosas, ¿vale? Eso es lo que no hace un programa informático normal, ¿vale? Entonces, pues bueno, no sé si tenéis dudas, ¿vale? Entonces, muchas gracias lo primero por haber estado aquí siguiendo la charla, ¿vale? Y probablemente pues, los conceptos todavía nos suenen un poquito vagos ciertas cosas, pero en un futuro no tan lejano, ¿vale? En los próximos años pues ya veremos cómo este tipo de tecnologías van apareciendo por todas partes, ¿vale? Por ejemplo, ahora que estamos con el tema del virus y las vacunas, pues el deep learning, estas cosas, también se ha aplicado al desarrollo de vacunas y medicamentos en diferentes aspectos, ¿vale? Para desarrollar nuevos componentes químicos, los efectos. ¿Qué más? Ahora que estamos con el tema del volcán, también se aplican, se generan modelos se utilizan ordenadores para que calculen lo que puede llegar a pasar, ¿vale? Y eso nos va a dar cierta información para que luego nosotros, en ese caso, nosotros los humanos podamos tomar acciones con la información que nos da, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchos sistemas en los cuales se va aplicando la inteligencia artificial y el machine learning, ¿vale? ¿Alguna duda en la que pueda solventaros? Si no tenéis ninguna duda, lo dejamos aquí y nos vemos en una próxima charla. A ver, una duda, aquí nos comenta Miguel Ángel, un máster no muy caro sobre... Lo siento, Miguel Ángel, no estoy tan metido en el mundo del Big Data y la inteligencia artificial, pero hoy en día está tan de moda que existen muchísimos másters o cursos sobre esto. Aquí, dependiendo de dónde vivas, será más fácil. Aquí, si vives en una zona de Vizcaya, será más probable que tengas algún curso de este estilo que viviendo en Vitoria o en Donosti, probablemente. Pero bueno, en Donosti de vez en cuando también hacen algo de esto. Cada vez hay más empresas también en la zona de Donosti que se dedican un poco al desarrollo de algunos sistemas de inteligencia artificial y demás, y suele haber algo más, pero hoy en día la mayoría de estos cursos están en Madrid y Barcelona, desgraciadamente. No te puedo dar detalles sobre cursos que se hagan por aquí, ni tanto en Barcelona como en Madrid, porque no estoy tan metido en este mundo. Algo he mirado en algún día, pero no te puedo indicar. Además, en algunos casos suele ser másters de intensivos y ya hay que tener ciertos conocimientos que, bueno, que entiendo que si preguntas por esto es porque tienes esos conocimientos. Lo siento, Miguel Ángel, no puedo darte más información sobre esto. Si obtuviera alguna información en particular sobre esto, te lo dejo en los comentarios, ¿vale? ¿Alguna otra duda que no sé si podré solucionaros o por lo menos sacar de dudas?
Bueno, veo que no tenéis ninguna otra duda. Pues lo siento mucho, Miguel, no aportarte más información. Lo dejamos aquí y espero verlos en alguna otra charla, ¿vale? Buenas tardes y hasta la próxima.